Bendiciones de parte de Dios en este día y qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante. En el día de hoy, señores, hay cosas que usted no se lo puede perder. Hoy tenemos un tema fascinante y como a medida que han pasado los días y hemos ido tocando ciertos temas que son de índole, por ejemplo, hablamos de los reptilianos, hablamos de cómo inciden precisamente los signos zodiacales en el nacimiento y por qué tienen animales, y ese tipo de animales en alguna ocasión tiene que ver directamente con la persona porque lo incide, lo influye, ¿verdad? Desde el punto de vista astral. Entonces, dado que hemos venido con este tipo de temas adjunto de otros, por ejemplo, hablando de Jesús, ciertas cosas que mucha gente no sabía, hemos tratado de ir despertando, ¿no? e ir tocando cosas que son del interés y de la preocupación de muchos. Entonces, en el día de hoy yo quiero hacer como una especie de cóctel, pero vamos a hablar de algo que a mí me fascina muchísimo: ciencias astrales. Por favor, acomódese y que vamos a iniciar este viaje. ¿A qué yo llamo ciencias astrales? Bueno, ciencias astrales yo llamo a esas ciencias que son o que tienen que ver directamente, que se conjugan o se vinculan con la astronomía. De manera que estas ciencias, cuando usted las entiende y las comprende, se dará cuenta de que forman parte del ser humano, forman parte de nuestra vida, y por esa razón debemos prestarle mucha atención. Y más que en materia espiritual hay mucha desinformación, yo creo que este tipo de cosas puede conectarnos directamente. Una de ellas, por ejemplo, en este sentido, en este aspecto, yo creo que podemos hablar iniciando por el cerebro. Mire que en el último tema hablé del cerebro conectado con el cerebro reptal, el cerebro que luego reptiliano, ¿no? Pero en el día de hoy, por ejemplo, podemos abordar ciencias astrales en el contexto del cerebro, porque recuerde que el cerebro, con todas sus interconexiones que tiene con el universo, porque el cerebro tiene más de 80 o 100 mil millones de neuronas, por ejemplo, y esa cantidad de neuronas que tiene el cerebro también están conectadas con el universo. Por esa razón, hay neuronas que están haciendo una función que mucha gente no entiende, no comprende, no asimila, y es normal, porque dichas neuronas están conectadas con áreas del universo que superan nuestra capacidad consciente. Por favor. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que si hay áreas en el cerebro que están conectadas con realidades que están por encima de nuestro control consciente, te van a venir ideas, proyectos, conceptos, ¿verdad? Que van a iluminar tu entendimiento, que no tienen nada que ver con lo que tú conoces. Eso significa que muchos de nosotros nos han llegado impresiones, nos han llegado informaciones, señales, ¿verdad? Hay una alarma que se ha encendido en el momento en que nosotros, por dicha conexión que tenemos cerebral con la parte de arriba, hemos desarrollado quizás ciertos criterios e ideas que otro la escucha y dice que estamos locos, que que no nos entiende, que no sabe lo que estamos diciendo, pero es normal porque estamos hablando de altos niveles de conciencia que están por encima de nosotros. Por esa razón, las ciencias astrales, en este sentido, señores, se extrapolan o se van mucho más allá de lo que habíamos conocido. Mire que no hay un órgano, el órgano que más estudia del cuerpo humano actualmente es el cerebro. Sin embargo, todo ese estudio del cerebro todavía, para mí, hasta donde yo entiendo, no representa ni el 1% del potencial total del cerebro. Ministro, en español, claro, estoy hablando que el cerebro tiene un potencial casi ilimitado, que cuando tú lo descubres, tú te das cuenta que el cerebro es el dispositivo más avanzado y de mayor interconexión a nivel de arriba, a nivel astral, es el cerebro, aún de una manera tal que las conexiones neuronales, el cerebro tiene tantas conexiones neuronales como tantas interconexiones o conexiones hay arriba en el universo. Como si eso fuera poco, también hay algo que me llama poderosamente la atención, y es que Pablo en una ocasión manda a los Efesios, capítulo 4, verso 23, y él le dice renovaos en el espíritu de vuestra mente. En otras palabras, estaba hablando de la espiritualidad del cerebro, de la mente. La mente tiene que ser espiritual, porque cuando la mente no se espiritualiza, el cerebro reptal domina la mente consciente. Entonces, actuamos de manera desequilibrada, actuamos de manera como de locos, desenfrenados, sin equilibrio, ¿verdad? Pero es que el cerebro reptal está tomando posición y dominio
por encima de la mente espiritual. De manera que si la mente no se convierte en espiritual, si la mente no trasciende el nivel normal en el que nació, si la mente no evoluciona por encima de lo que ella conoce. En otra ocasión Pablo le dice a los romanos también, él le dice que no conforméis a este siglo, sino renovaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A qué es lo que está diciendo el apóstol? El apóstol le está hablando claro, si el entendimiento no se renueva. Y ahí es donde yo llego a la conclusión, y es bueno que usted lo sepa. Muchos de nosotros tenemos obligatoriamente, por no decir todos, tenemos que desarrollar el entendimiento iluminado. Muchas veces usted me escuchó hablar de esto, pero la realidad por la que hay que desarrollar el entendimiento iluminado es porque cuando la mente, cuando el pensamiento, cuando el entendimiento trasciende la parte normal, es porque se conecta con verdades espirituales, revelación, iluminación, entendimientos elevados, intelectos divinos. Estoy hablando de que el cerebro llega a un estado, ¿verdad?, donde Dios empieza a hacer un fluir, y ese fluir es para que el cerebro pueda entonces entender realidades espirituales. Nosotros no podemos querer entender a un Dios infinito con una mente ilimitada. Por favor, ¿habrá alguien aquí todavía? Por esa razón, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Bueno, que el cerebro juega un papel determinante, porque el cerebro está demostrado científicamente que ocurre algo, que es un tema que tengo pendiente, pero solamente lo voy a dar con la gente miembros del canal, porque es un tema muy fuerte, de verdad hasta para mí es fuerte. Se llama niveles intuitivos de la interpretación. Entonces tengo que sentarme a explicarle a los miembros en qué consiste esto, qué pasa. Ahora voy a explicar brevemente algo. Por ejemplo, Dios tiene una revelación y Dios envía un rayo de luz, porque la Biblia dice que Él es luz. Por lo tanto, lo que brota del infinito es la luz. Esa luz sale y esa luz va buscando a un recipiente, a un usuario en la tierra que tenga la capacidad de soportarla. Porque hay gente que no puede soportar la luz porque no se ha preparado para eso. Ministro, ¿qué usted está diciendo? La luz, el recipiente hay que prepararlo, adecuarlo, y el recipiente una vez adecuado puede sostener, albergar, retener altos niveles de revelación. Porque la gente viene a la iglesia, pero se mantiene en una vida común, monótona, rutinaria, medalaganaria. ¿Por qué? Porque la luz no ha podido penetrar. Hace falta que los recipientes se preparen para que la luz que envíe el Padre tenga dónde morar y dónde ser recibida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios ahora envía esa luz y encuentra a alguien que está preparada, entonces el cerebro, el lado derecho, el hemisferio derecho, absorbe ese nivel de luz, y al absorber ese nivel de luz, entonces la persona empieza a ver lo que no había visto, a entender lo que nunca había entendido, empieza a asimilar lo que nadie había asimilado. ¿Por qué? Porque está bajo el efecto de un influjo divino, de algo que Dios envía, de ese fluir del Padre que Él envía para que sus hijos puedan entender cómo Él se va a mover en ese tiempo, en ese momento, en esa dimensión, en ese plano, ahí mismo. Por eso es que cuando usted reniega lo nuevo que Dios va a hacer, se convierte en religioso. Eso es lo que ha pasado bíblicamente. Bíblicamente, la religión ha intentado bloquear todo lo que Dios ha querido hacer. Porque la religión se viste, ¿verdad?, como si fuera Dios. Hace las cosas como Dios las hace, pero Dios no está presente porque es la religión. Entonces, hay algo muy interesante. Cuando ya hay un recipiente preparado, es el emisario, es el enviado de Dios que pudo discernir, inteligir, interpretar la revelación. Por lo tanto, la revelación, número uno, no viene a acomodarte a ti. Número 2, la revelación no viene para decirte lo que tú quieres escuchar. La revelación número 3 no viene a encajar contigo, con tu patrón y tu formato. Número 4, la revelación no viene a decirte todo lo que te han dicho durante todo el tiempo que tú has estado quizá en una iglesia. No. Número 5, la revelación viene porque trae algo nuevo. Número 6, la revelación viene a la tierra porque la revelación viene a establecer la voluntad de Dios. Número 7, la revelación viene a manifestar algo que nadie había conocido antes y viene a darlo a conocer. Por esa razón, si tú no entiendes por qué viene la revelación, por qué viene lo que Dios quiere hacer, tú te puedes convertir en el estorbo
en el escombro, en el camino, para que el padre no ejecute lo que él dijo que iba a hacer. Entonces pasa algo muy interesante. El cerebro juega un papel determinante en esto. Hay personas que le han aniquilado el entendimiento. Por favor. Por favor, yo creo que alguien debió decir amén a esto. Hay personas que le han aniquilado, castrado, le han limitado el entendimiento. Por lo tanto, como ellos tienen le han castrado la capacidad de pensar, han inhabilitado las funciones cerebrales que Dios le había dado a esa persona. Dios mío. Conjuntamente con eso, como lo han castrado mentalmente en materia del pensamiento, tampoco espiritualmente esa persona puede adorar a Dios o conocerlo efectivamente, porque tú no adoras ni te relacionas con lo que tú no conoces. Por lo tanto, un inválido intelectual, un inválido mental, no puede conectarse con Dios. Lo dije. No lo quería decir, pero lo dije. De manera que hay gente que hoy tú tratas de sacarlos de la oscuridad, de las cavernas, de las cuevas donde ellos están, pero lamentablemente ellos no se dejan. ¿Sabe por qué? Porque ya ellos asimilaron que esa manera es la que ellos tienen que vivir. Ven a Dios desde un punto de vista de la limitación, ven a Dios desde el punto de vista de la religiosidad, ven a Dios desde el punto de vista de la estrechez. No pueden ver a un Dios más allá de sus narices, porque no lo han experimentado, no lo han vivido, y a otro que sí es libre, lo llaman esclavo, creyéndolo esclavo, que es libre. Entonces, ¿dónde está el punto hoy? Que nosotros tenemos una encomienda. ¿Cuál es la encomienda, ministro? Tenemos que despertar a espíritus que están dormidos dentro de cuerpos, por favor. No. Yo vine a hablar con alguien aquí hoy. Hay personas que tienen el espíritu dormido. La esencia no está muerta, pero está dormida. Está quieta, está paralizada, está domesticada. Y ellos no se atreven a sacar hacia afuera todo el potencial de lo que tienen, porque lamentablemente hay alguien que vino y los invalidó, hay alguien que los castró, hay alguien que los sepultó, hay alguien que los enterró vivos. Entonces lamentablemente ese entierro y todo lo que han hecho con ellos ha generado que ellos no tengan el valor, la fuerza para levantarse, que ellos no tengan el coraje, que no tengan la agresividad, la intensidad de poder pararse de donde lo quisieron lisiar. Por eso vine a hablar con alguien hoy. Hay alguien que Dios le quiere decir: te vine a levantar de donde pensaban que te habían llevado. Dios mío, te vine a hablar a ti que estabas sepultado, destruido, no tenías esperanza, estabas desahuciado. Te estoy hablando a ti que gente que te marcó, gente que te vio y que no sabe lo que te costó servirle a Dios, lo que las lágrimas, tu proceso, de dónde tú vienes, gente que te cree que te ve hoy y cree que fue fácil. No. Para nada, no fue fácil. La gente que no sabe de dónde venimos, lo que nos tocó sufrir, gente que se cree con la moral, que se cree con el tupé, que se cree con la capacidad de señalarnos, de juzgarnos, gente que desconoce de dónde fue que Dios nos sacó, lo que nos ha costado, el alto precio que nos ha costado servirle a Dios. Vine a hablar con ese tipo de gente aquí hoy. No vine a hablar con todo el mundo, vine a hablar con gente que sabe que ha pasado procesos y que ha conocido a Dios a través del proceso, a través del dolor, a través de todo del señalamiento, a través de lo que lo han juzgado. Le vine a hablar a ese tipo de gente aquí hoy. No. Le vine a hablar a gente, Dios mío, que tiene que hacerse oídos sordos o sordos a lo que intentaron hacer contigo, sordos. No le hagas caso a nadie que no entienda tu diseño. No estamos para perder el tiempo con gente que no asimila proyectos divinos que están caminando en la tierra. Yo no vine a hablar con todo el mundo por eso. Fue por eso vine a hablar con gente específica, con gente muy puntual, que tienen diseño, que tienen llamado, pero que nadie los reconoce, nadie valora lo que ellos tienen. Con eso fue lo que yo vine a hablar hoy. Vine a despertar lo que el diablo pensó que había destruido dentro de ti. Dios, vine a despertar tu espíritu. Si tú quieres, yo no necesito que tus oídos me escuchen. Si tu espíritu me está escuchando, habré llevado mi cometido a cabo en el día de hoy. Si tu espíritu me está escuchando, si tu esencia escuchó que ella no puede estar en esa condición, que ya está bueno para eso. Ya hay cosas que hay que cambiar, hay cosas que hay que hacer un cambio, pero rápido. Hay que hacer un movimiento. Hay que hacer una transición. Porque ya está bueno de estar en ese lugar, en esa dimensión. No fue a eso que te llamó Dios. Tú te has acomodado ahí probablemente. Tú te sientes bien ahí.
porque nadie te mueve, ahí tú estás tranquilo, ahí tú estás tranquila. No, yo vengo a desafiarte a moverte al próximo nivel. Oh, Dios mío, vengo a gente, no importa que te criticaron, pero tú tienes que seguir adelante. Que te murmuraron, pero tienes que seguir adelante. Que te enterraron, tienes que levantarte, porque los que huelen a Mesías se levantan de la tumba. Por favor, vine a hablar de parte de Dios a alguien que se le está habilitando algo en el hemisferio derecho. El cerebro espiritual se le está activando. El cerebro espiritual para conectarse con nuevas verdades. Dios mío, Dios vino a sacarte de la cueva, Dios amado. De las cavernas vino a sacarte el Padre. De la oscuridad, de la desesperanza, del dolor. Dios mío, de los que no creían en ti, Dios, de tú mismo que no creías en ti tú misma, de ahí te vino a levantar el Padre, de esa oscuridad, de esa caverna que donde nadie estaba solo, estaba sola, desahuciada, no tenías a nadie, no había ayuda, nadie se acercaba a ti, era una oscuridad total. Dios mío, por favor, le estoy hablando a gente que se le tiene que despertar el entendimiento. Dios amado, el cerebro tiene que despertarle a otro nivel, porque hay verdades que te van a hacer libres, pero hay cosas que tú ignoras que te van a hacer esclavo. ¿Por qué Dios envía su revelación? ¿Y por qué el cerebro es tan determinante? Porque si Dios no habilita en ti la capacidad de tú entender lo nuevo que Él va a hacer, porque cada vez que Dios active esa luz te trae el mapa, la dirección, el trayecto, el camino. El Padre trae hacia ti todo lo que tú necesitas, todas las herramientas, cómo vas a trabajar en esta nueva etapa y en esta nueva dirección. Por lo tanto, tú tienes que entender, tienes que asimilar lo que el Padre está diciendo. Hay momentos donde Dios te va a decir, detente. Porque una cosa es que Dios te diga detente y otra muy distinta es que Él te diga detente, pero sigue trabajando. Hay personas que Él los detiene en algún momento porque ellos no pueden proseguir, porque si siguen hacia adelante el plan se puede dañar. Hay otros, sin embargo, que Él le va a decir avanza, avanza. A otros no le va a decir que se detenga, avanza. ¿Por qué? Porque son personas que pueden soportar lo que en el camino va a pasar. Por lo tanto, Él le dice, avanza. Entonces, tú tienes que comprender el plan, como viene la directriz, como viene esquematizado, como viene diseñado, ¿verdad? Orquestado, tú tienes que entenderlo. Entonces, Dios te está diciendo algo que tú quieres resistirte. No, es una pérdida de tiempo. Yo creo que resistirte a lo que Dios quiere hacer contigo, para mí es una pérdida de tiempo, porque Dios no tiene que ver con tus recursos. Dios no necesita ni de tus recursos ni de tus habilidades. Dios solamente necesita saber que Él llamó a alguien y que él puso algo en alguien, y como es algo divino, es algo espiritual, Dios no necesita material humano. Ay, lo dije. Dios no necesita que tus herramientas y tu sabiduría humana para eso, porque el Padre tiene Él tiene su forma, como Él dijo, en tal tiempo, a tal hora, en tal lugar, en tal parte, van a ser mengano de tal, fulano de tal, y yo voy a utilizar lo que yo puse en Él. Increíble, pero cierto. Entonces, por esa razón, es imposible que nosotros podamos resistirnos al plan del Padre. Entonces, el Padre tiene un plan. Ese plan Él lo va a llevar a cabo. No importa que tú te resistas. No importa que te hayan matado. Dios no tiene que ver nada con tu reputación. De hecho, el que permite que maten tu reputación es Dios. ¿Tú sabes para qué? Porque cuando matan tu reputación, entonces sale lo de adentro que Él puso. Por favor. Note que todos los hombres de Dios fueron desacreditados. Todos. Usted lo busca en la Biblia, todos fueron señalados, vituperados, afrentados. Todos. ¿Por qué? Porque Dios estaba destruyendo la máscara externa que ellos habían creado, le habían creado a la sociedad y a los que le rodeaban, ¿verdad? No, yo soy esto y esto fue lo que yo creé, eso según tu criterio. Cuando viene el diseño divino a activarse, cuando viene la luz del Padre, que el Padre envió esa luz, no, vamos a desbaratar todo lo que tú hiciste. Porque está bien, pero según tu criterio, no es según el criterio del Padre. Entonces viene y Dios permite como ciertas turbulencias y Dios destruye tu imagen como otros, ¿verdad? La percibieron que tú se la mostraste. Entonces Él viene y hace algo Él empieza a diseñar una imagen que no es la que tú esperabas, no es la que tú decías, no, es una imagen que Él creó, una proyección que Él creó porque es divina. Ya ahora, a ti no te va a doler cuando la gente te señale porque tú vas a decir lo que tienes que decir. Tú no tienes compromisos con nadie, tú no tienes que decirle a nadie, ¿verdad? Tú no tienes que decir lo que otro quiere que tú digas, tú no tienes compromiso, no hay deudas religiosas que tú tienes con nadie, porque mucha gente lo que tiene son deudas religiosas. Ay, Dios mío, no lo quería decir.
Claro, porque como ellos han dependido de ellos mismos para crecer en el ministerio, han tenido que contactar con Mengano, ahora le debe a Mengano, contactar con fulano, ahora le debe a fulano, le deben hasta los bancos del parque, le deben a todas las vírgenes, le deben. Entonces, lamentablemente, como le deben a todo el mundo, tienen que pagarle porque tienen deudas. Cuando Dios es que te llama, ay. Ay, cuando Dios es que te promueve, cuando Dios es que te empuja, las cosas son diferentes. Tú no andas buscando que te inviten donde no, porque tú sabes que vas a ir a lugares donde Dios es que te va a llevar. Dios es que te va a colocar, Dios es que te va a posicionar. Tú no lo andas buscando porque hay un riesgo cuando tú lo andas buscando. Ministro en español, claro. Cuando tú eres quien busca la prédica, buscar que te inviten, mira lo que va a pasar. La ofrenda que te van a dar es una ofrenda defectuosa. Se te va a volver sal y agua. Punto número 1. Punto número 2. La iglesia donde tú vas no va a salir edificada. Tú creerás que porque tiraste patada voladora, te hablaste en lengua, hiciste muchísimas cosas. No. La gente va a llorar y eso. Mentira. La gente cuando salga de ahí va a salir vacía y a los días va a testificar, pero es de lo malo que le fue, que le ha ido. Porque el que fue no fue comisionado ni asignado para eso. Wow. Por favor. Increíble, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas que va a pasar es que tú vas a crear un malestar donde vas porque tú no fuiste enviado. Tú no fuiste, Dios no te llamó ahí. Dios no te comisionó para ir ahí. Entonces, la gente que también va a estar ahí, en vez de sanarse, va a salir peor. En vez de salir con una palabra de aliento, vas a salir depresiva. O sea, todo se va a volcar al revés. Claro, porque es que hay alguien que está haciendo las cosas mal. Hay alguien que está fuera de asignación. Y el cielo no tiene que respaldar a ese que está fuera de asignación. Es bueno que se sepa esto. Ahora, por último, yo quisiera recalcar lo siguiente. Dado que el cerebro humano es un dispositivo tan avanzado, es un dispositivo de alta tecnología, que bueno que usted lo sepa, funciona con electricidad, se llama sinapsis, que es la electricidad que utiliza una neurona y otra para comunicarse. Ahora, es bueno que sepa, hay unas neuronas, hay unas células que se han descubierto. Ay, Dios mío. Qualia, se llaman qualias. Estamos hablando de unas células que están en el cerebro, que no están en sitios específicos, están segregadas en el cerebro. Y son las que tienen que ver, número 1, tienen que ver con el habla, tienen que ver con el pensamiento. Ay, Dios mío, por favor. Ay. Pero qualia, viene del prefijo qua, cuántico, es decir, espiritual. El mundo cuántico que la ciencia hoy habla es el mundo espiritual. De hecho, en Netflix hay varias series que están en esa dirección y muchas películas que han salido que van en esa misma dirección. ¿Por qué? Porque la ciencia ha logrado descubrir que el mundo espiritual se puede explicar científicamente. Por favor. Por favor. Entonces, las qualia, ese tipo de células que tenemos acá en nuestro cerebro, y es lo que le digo, el cerebro es una cosa casi infinita. El cerebro todavía van a pasar 100 años y no vamos a saber ni la mitad del cerebro. Es demasiado el contenido que hay. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y por qué quiero que entendamos esto? Señores, el hemisferio derecho del cerebro está conectado con el mundo espiritual. Se le conoce como el cerebro límbico o el cerebro emocional, o el hemisferio derecho. Ese cerebro que está aquí es el sensible, es el que los profetas usan cuando ven una visión, que ven un nombre, ven un número, ven una realidad espiritual, una visión, una premonición. Ese es el cerebro que se activa, el cerebro emocional. Por otro lado, ese cerebro está no solamente eso, está conectado con regiones del mundo espiritual que están muy por encima. Me voy un poco más lejos. Escuche bien. Ese cerebro, que es el cerebro que se le ha desarrollado a muchas personas, que ellos quizás no saben cómo es que se ha desarrollado esto, pero ciertamente sí, ese cerebro tiene la capacidad de tiene un conocimiento distinto al cerebro intelectual, que es el izquierdo. Es decir, se voy a poner de esta manera. Hay varios tipos de conocimiento. Hay un conocimiento intelectual, pero hay un conocimiento, óigame bien, hay un conocimiento espiritual. Es bueno que lo sepa. Ese conocimiento espiritual lo tiene el cerebro de este lado. Lo que pasa es que si el que lo experimenta, el que tiene la vivencia, no sabe ponerlo en palabras y no sabe explicarlo, ahí viene un problema. Porque simplemente se queda en experiencia. Cuando tú ves, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Los profetas en la Biblia,
Dice Ezequiel que él ve ruedas, según la traducción de la Reina Valera, que él vio ruedas y esas ruedas se movían. Ok, muy bien, pero realmente no eran ruedas. La palabra que aparece en hebreo es ofanín. ¿Qué son los ofanín? Un nivel de ángel. Él está maravillado porque ese tipo de conocimiento solamente lo tenían los profetas de alto nivel. Y para un profeta llegar a ese punto tenía que durar 40 años estudiando. Bueno que lo sepa. Entonces él está mirando algo que Dios le está mostrando, que es un nivel angélico, y se le está mostrando. Le voy a explicar por qué. Porque eso eran los ángeles que le iban a mostrar a él el mundo espiritual. Por favor. Oh my goodness. Ministro, ¿qué usted está diciendo? Te estoy diciendo que cuando el cerebro, que era lo que pasaba con ellos estaban fuera del cuerpo, y fuera del cuerpo el alma tenía una experiencia. Cuando el alma volvía al cuerpo tenía que traer toda esa información espiritual, y el espíritu, ¿sabe qué hacía? Impregnaba en el alma, lo sellaba el conocimiento vivido, para cuando llegaran al cuerpo pudieran ponerlo en palabras. My goodness. ¿Qué, ministro? Y entonces, bueno, te estoy diciendo que tienes que pedirle a Dios que las experiencias que te da, que no son cualquier cosa, tus experiencias no son cualquier cosa, tus experiencias son como el cúmulo valioso de lo que el Padre te permite, el Padre te da, para que tú veas, para que tú entiendas cómo es que se manejan las cosas. Pero el problema es que muchos de nosotros, al no entender nuestras experiencias, y tampoco se las podemos comunicar a nadie, porque mucha gente no va a entender lo que vamos a decirle. Entonces, lamentablemente, todo el que es distinto a la manada, la manada tiende a aislarlo. Pero a este fue que yo te vine a hablar. Le vine a hablar a ese tipo de gente que está teniendo experiencias raras. Un tipo de experiencia que nadie ha visto antes. Pero ellos creían que eran malas. No, es Dios tratando de llevarte a nuevo nivel. Hay gente que Dios la va a usar en diseño, en dibujo. Gente que va a dibujar, y va a dibujar, y va a dibujar, y va a dibujar. Porque va a dibujar de acuerdo a la inspiración del Espíritu. No sé, y mire, escuche esto, es bueno que sepa esto. El espíritu no es lo que nosotros pensamos que era. Nosotros solamente teníamos al espíritu para hablar lengua y saltar y brincar y saltar. Ok, eso era lo que conocíamos del espíritu. No, el espíritu solamente no está para eso. El espíritu es tan sublime que el espíritu puede tomar a alguien y empezar a dibujar realidades que están pasando en el plano espiritual. Por otro lado, puede inspirar a alguien ahí mismo a escribir un libro de manera continua, como pasaba en el mundo antiguo. El espíritu puede tomar a alguien, empezar a profetizar, a traer cánticos nuevos, melodías que no habían aquí abajo, y todo eso lo hizo el espíritu. Por esa razón te estoy diciendo que cuando el espíritu interactuaba con los profetas en el mundo espiritual, vieron algo, tuvieron un éxtasis perfecto. El espíritu venía, ¿verdad?, y le hacía recordar toda esa vivencia, todo lo que pasó ahí, porque todo eso era apreciado. Note que los profetas terminaron plasmando sus vivencias en la Biblia. Por favor. Señores, yo creo que no hay tiempo para más. De verdad que para mí ha sido un placer. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Ministerio Ciclo Divino. Será hasta la próxima. Bendiciones.